Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. ¿Es posible conectar la arquitectura histórica de la ciudad con los estándares estéticos y económicos de la actualidad? ¿Qué desafíos se enfrenta Rosario para integrar y dotar de infraestructura a los barrios populares? ¿Cómo se puede mejorar la conexión interzonal sin la obligación de tener que atravesar un centro que hoy solo representa la zona este de un entramado urbano que crece hacia el oeste? En este episodio conversamos con Pedro Ferracini, decano de la Facultad de Arquitectura, sobre la relación que tiene la disciplina con el entorno que habitamos en Rosario. Pero me interesa saber un poco cuál es el estilo de arquitectura que vos preferís, qué es lo que a vos más te gusta, en dónde vos te sentís más identificado, siendo que además sos el decano de la Facultad de Arquitectura. Me parece que también eso nos da una idea de cuál es la visión que vos tenés un poco acerca de cómo tiene que ser la carrera, o por lo menos aquellas cuestiones que vos destacarías. Esta pregunta ya me mete en problemas directos. Es buena en el sentido de, bueno, la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño tiene sus líneas arquitectónicas bien definidas, pero bien diversas, que confluyen muchas veces o a veces no confluyen, lo cual también es bueno, en la identidad de cada cátedra proyectual, ¿no? Que es la que además las cátedras proyectuales absorben o debieran absorber, mejor dicho también, los distintos conocimientos que van construyéndose entre estudiantes y docentes y la comunidad muchas veces en las otras asignaturas. Entonces lo que hace la asignatura proyectual es eh, decantar toda esa construcción, ¿no? Entonces en eso tenés líneas más profesionalistas, líneas más formalistas, líneas fenomenológicas, líneas sociales. ¿Y vos en qué línea te ubicarías? Y sobre todo también con cuáles son esos materiales con los que a vos te gusta trabajar tus proyectos arquitectónicos. Yo estoy más vinculado a la parte, a la de determinación de la arquitectura, ¿no? Que el ejercicio se va viviendo todo el tiempo hasta que un momento tenés que pausar la producción de la forma y esa forma es el resultado de una sumatoria de cuestiones. En eso también trabajo, obviamente, con materiales disponibles, pero en mi vida profesional trabajo con metal, trabajo con hormigón, trabajo con, obviamente, eh, ladrillo, bueno, techo dos aguas, techo Pero ¿te plano, digamos. gusta, hay algo que te gusta en particular? Por ejemplo, no sé, veo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Nicolás Campodónico, el Sí. arquitecto, que a él le gusta mucho el trabajo con ladrillo y labura mucho de esa cuestión. O en su momento Escrimaglio, que también tiene cuestiones con ladrillo. Es más que nada para conocer un poco cuál es ahí tu enfoque o la cosa que a vos te gusta, ¿no? Como para también tener una idea de por dónde va tu gusto estético. ¿Hay algún material en particular? Tal vez el acero, el vidrio, no sé. El En concreto, realidad como todos los decía, materiales. todo. Sí me vuelve interesante poder tratar el material en su estado natural, sería erróneo decirlo, ¿no? Pero no disfrazar el material, ¿no? Hacerlo valer, hacerlo jugar, y en Dejarlo como eso, está. y por lo menos en el formato de mínimo, en formato industrial, que ya no es el material crudo, digamos, ¿no? Porque el ladrillo no es un material instantáneo, la madera siempre está tratada, digamos, siempre hay un proceso industrial en el medio, pero no, en línea general intento respetar mucho ese formato dado, y también si hay un material o hay sí, o algún elemento producido dentro de la comunidad y dentro de la disponibilidad local, eso siempre se vuelve un material, hasta la propia condición social del material se vuelve un material de trabajo, por más que no sea un elemento, digamos, ¿no? ¿Cuál es la producción local que pueda llegar a determinar eso por muchos motivos, no solamente un motivo estético o de investigación, sino también de disponibilidad, también de consumo de recursos para la logística? Bueno, hay un montón de factores que intervienen en eso. Entonces, siempre trabajar los materiales lo más parecido a su disponibilidad de corralón, por así decirlo, o de alguna cooperativa que lo pueda producir, siempre para mí lo mejor, ¿no?
siempre uno mucho la cuestión de la arquitectura con la belleza, ¿no? Hay una cuestión muy del arte en el arquitecto, que obviamente algunas veces aparece con mayor impronta, producto de la capacidad y de la posibilidad que tiene el arquitecto de trabajar no solamente con materiales, sino con espacios, y otros arquitectos que tal vez, producto también de estar más restringido en ese aspecto, tienen que trabajar con otra lógica y encontramos otro tipo de producciones que por ahí escapan a la cuestión más del arte puro y duro, por así decirlo. Pero lo que vengo notando desde hace muchos años y por ser una persona que le gusta mucho esta ciudad, es un cambio muy fuerte en la lógica de la arquitectura de la ciudad. Me gustaría un poco tu opinión en base a esos cambios. Si lo notás vos también, si te gusta la arquitectura que ves en la ciudad de Rosario. Hablo de la moderna y cómo se mezcla esa con la antigua, digamos, con la de la vieja Rosario. Uf. No, dos conceptos en eso que por ahí barajaste. Uno es la belleza, ¿no? La belleza como concepto y vinculado a la arquitectura. Bueno, yo tuve la oportunidad de hacer una beca, hacer una maestría en SciArc en Los Ángeles, gracias a una beca Fulbright del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la cual había una asignatura muy específica que básicamente era filosofía, ¿no? Y tratábamos a través de distintos filósofos el concepto de belleza. Entonces, el concepto de belleza, si vos lo tratás a través de muchos filósofos, no es más que entender que es una construcción social en base a acuerdos, pero que inevitablemente hay ciertas reglas básicas de belleza a las que todos perseguimos. Pero también en un gran porcentaje, si la belleza está determinada por pactos sociales, sentido común, la disputa de ese sentido común, y pensar que hay arquitectos que trabajan con materiales crudos o materiales mucho más industrializados en búsqueda de un estereotipo o discutir los estereotipos, bueno, que la belleza sea transversal a esa discusión compleja, para mí es súper interesante. Eh, entonces, ir determinando la belleza es vital, porque la belleza puede ser algo grotesco, puede ser algo absurdo, puede ser, digamos, hay belleza en muchos momentos de la producción artística arquitectónica, ¿no? La arquitectónica es el arte y la tectónica, o el arte y la tecnología, la parte útil, la parte del desarrollo de la técnica, bueno, y si la belleza es el resultado final de una sumatoria, a mí me interesa bastante, muchos la buscan per se también, en esto que decir, bueno, una producción directa de belleza. Ahora, la ciudad de Rosario, inevitablemente en este contraste, incluso te lo pongo en estas dos ciudades, ¿no? En Los Ángeles y en Rosario, la ciudad de Rosario es muy bella, ¿no? A veces está más bella, a veces está menos bella. Y esa discusión de urbanística, de determinación de ciudad constantemente, donde tenés todas las pujas, todos los intereses puestos en el territorio, es decir, desde la puja del mercado inmobiliario, que nosotros pensamos que es la ciudad formal, pero también es informal porque termina de pujar normativas que requieren de excepciones y requieren de un montón de cuestiones, y la disputa del capital proveniente de distintos lugares de los sectores de Rosario, sea del agro, sea de algunas cuestiones más vinculadas a lo financiero, y dentro de lo financiero, bueno, un espectro de irregularidades, o viene de la parte más ahorro, clase mediera en determinación del hábitat directo, no en la vivienda especulativa. Digo, y también el sector de los barrios populares de la periferia y los distintos intersticios vulnerables de la ciudad de Rosario hacen que la discusión de belleza per se, en los términos académicos y filosóficos, no se pueda dar, ¿no? A menos que repensemos el concepto de belleza en nuevos términos, eh, y operemos sobre esa disponibilidad, porque la configuración territorial, lejos de pensar que uno la puede redeterminar para que siempre sea bella, es una puja constante, y el resultado es la correlación de esas fuerzas. Hay un libro editado por Café de las Ciudades, que se llama, nunca me acuerdo el nombre, pero creo que, y también lo charlaba muchas veces con Ana Valderrama, que me indicó esa bibliografía, habría que hacer un nuevo pacto urbano, ¿viste? Como si un nuevo pacto social
que se viene nombrando, bueno, también hay que hacer un nuevo pacto urbano, que no es más que la manifestación política de, o la manifestación territorial de la discusión política sobre la determinación de ciudad. Entonces, si a eso además empezamos a buscar cierta belleza, que la belleza también es resultado de la apropiación, ¿no? ¿Qué es lo que cada uno va determinando por bello, ¿no? Bueno, eso me parece interesante ponerlo a jugar ahí. Claro, cuando uno te hace la pregunta de la belleza, nunca está pensando en que esa idea es subjetiva, ¿no? Y que nace de los gustos de cada uno. Entonces, lo que puede ser para mí bello, para otra persona puede ser espantoso. Pero yo un poco me refería a la cuestión, y yo por eso lo pongo en términos de belleza, porque claramente es lo que a mí más me conmueve, que es la construcción no solamente pública de Rosario, vamos a ponerlo en ejemplos, ¿no? El edificio de la aduana, el edificio del Correo Argentino, la propia catedral de la ciudad, son espacios, son construcciones que, por lo menos lo que yo interpreto, y puedo estar equivocado en esto, es que estaban hechas no solamente para el uso funcional de las personas que iban a atravesar estos espacios, sino que proponían al que iba caminando por la calle encontrarse con una fachada que como mínimo te llamaba la atención para quedarte observando, ¿no? Esta cosa medio monumentalista. Y después ves otros edificios, como puede ser, no sé, la Bola de Nieve, por poner un ejemplo, el teatro, que ahora se me fue el nombre, el Círculo. Círculo, pero también la Sala Labardén. Digo, tenés como una lógica de, ok, sí, son funcionales, son para albergar a muchas personas, pero también es que para cuando vos vayas por la calle lo puedas disfrutar al verlo. Y por ahí me da la sensación de que eso ha ido cambiando mucho con la ciudad, no sé, producto que tal vez sean estilos arquitectónicos. Digo, ¿cómo se relaciona esa cosa de lo viejo con esa lógica, con uno nuevo que tal vez tiene que ser más, hacerse más rápido, de una forma más cuadrada, de una forma con menos búsqueda de esta belleza, digamos, que yo interpreto así? Sí, la belleza y también en esta clase de filosofía en Los Ángeles lo ponía de manera buenísima porque la belleza busca afectar. Louis Kahn, un arquitecto estadounidense, decía que en realidad los edificios o los monumentos son las instituciones del hombre y la mujer, ¿no? Del ser humano. Entonces una iglesia no es una iglesia porque es un lugar al que se va a rezar y te vas, sino que es la construcción de una institución que va más allá del edificio propio, que el edificio tiene que pasar un mensaje, inevitablemente, porque tiene una presencia incluso hasta de evocar lo divino. Entonces en eso se va toda una ornamentación y se va toda una disposición y se va una configuración programática interna del edificio que inevitablemente tiene que llamar a lo sublime de ciertas cuestiones, esas cosas que exceden al, al efecto propio de un edificio que tiene ciertas cuestiones de habitabilidad que cumplir y normativas edilicias para tener límite de fachada y demás, pero que llega inevitablemente a estos lugares. Ahora también puede convertirse en monumento una biblioteca popular, que es otra institución de la ciudad. Tiene que convertirse en monumento una facultad, digamos, ¿no? Y llamar a la belleza. ¿Cuál es la belleza? ¿Cómo se determina esa belleza? Bueno, una construcción social, es una construcción de las distintas fuerzas que operan en un territorio específico, quienes saben leer esos territorios y poder hacer un edificio que le pertenezca no solamente a la institución que va a construir, sino a los territorios, a las pujas, hacer avalar ese edificio por la comunidad lindante también, digamos, bueno, hay todo un trabajo a realizar en ese sentido, que la belleza juega un rol fundamental, porque en definitiva la belleza es la aceptación del elemento en el paisaje o es la disputa, lo que va a disputar la aceptación del elemento en el paisaje, y también responde a preconceptos y a diálogos con esa comunidad. Digamos, nosotros ahora estamos trabajando en una cooperativa de pescadores en Villa Bernard Galvez. Bueno, el edificio tiene que ser bello, tiene que ser muy bello, en un barrio hiper vulnerable ambientalmente, porque tiene línea de inundación en cierto punto, o está a la orilla del Paraná, tiene que responder a las pujas territoriales, de disputa de territorio,
tiene que articular económicamente con el resto de las cooperativas. Bueno, todo eso hace que el edificio responda formalmente de alguna manera para que sea bello y sea aceptado por esas instituciones y articule con otras instituciones. Entonces, la iglesia, no, la iglesia, la catedral, las escuelas, bueno, son todas instituciones que van armando comunidad, pero en función de lo que la institución responde, demanda, pero también en función de la construcción de sociedad que pretende tener la ciudad, y esa es una discusión que no la da un arquitecto o arquitecta individualmente. Claramente es una discusión política. Yo te lo comentaba también en base a esto que vos recién planteás, que me parece interesante para la conversación, que es cómo influyen las personas esos lugares, ¿no? Ir caminando por una ciudad que te permite observar formas geométricas distintas, que te permite perspectiva, ¿no? La perspectiva de ver el río, ¿no? Sobre la parte superior del monumento, ¿no? Sobre la escalinata. Lo que genera eso en uno desde la contemplación de cualquier persona, digo, no estoy seguro que esto no hace ni falta ni que lo pensés, te pone en otro lugar. Por eso mismo tomo lo que vos decís de Cooperativa de Pescadores de Villa Gobernador Galvez. Digo, me imagino también lo importante que es para que ellos se sientan, para que los que van a habitar ese lugar se sientan cómodos, se sientan agradados de estar en esos espacios, ¿no? Es que creo yo que es vital, porque si no la arquitectura fracasa. Mira, nosotros de la profesión lo vemos más lógicamente, pero una persona que se siente, digamos, incómoda en términos, eh, en su hábitat, inevitablemente su vida está atravesada por eso todos los días, porque las acciones que comete todos los días en espacio determinado por la arquitectura, sea un arquitecto el que lo propone o sea una arquitectura espontánea propia de un barrio popular, determina su vida cotidiana y determina las posibilidades que tiene esa persona de desenvolverse normalmente en una comunidad. Entonces, creo que tenemos que tener arquitectos y arquitectas dispuestos y dispuestas a co-construir con las comunidades, y ni te cuento que sería lo mejor de lo que busca la universidad pública en estos momentos, que personas de esas comunidades puedan habitar nuestra casa de estudios para autodeterminar su construcción habitacional. Entonces, bueno, digamos, sigo creyendo, y por eso también la facultad, a través de distintos convenios con asociaciones civiles como Matéricos Periféricos, distintas asociaciones civiles como Orillas, acá cerca, ahora nombré una y no me va a faltar, me van a faltar otras, ¿no? Pero ese rol no social, profesional del territorio en la complejidad de los territorios, donde está la arquitectura social y la arquitectura profesional, toda la arquitectura se desenvuelve en función de su paisaje. Creo que es vital, digamos, ese rol y esa determinación, porque sea una iglesia que viene, digamos, ¿no? Como una institución aceptada entre comillas, ¿no? Por poner una, ¿no? Por la sociedad hace siglos y siglos. O estas nuevas instituciones que van surgiendo de la demanda popular en función de trabajo, en función de cuestiones académicas, cuestiones filantrópicas y demás, nada, es necesario un profesional que esté a la altura de esas discusiones sociales, que después viene el edificio y lo determina, y hay que hacer un edificio, siempre hay que hacer un edificio porque es nuestro material de trabajo. Esto que vos preguntabas al principio, ¿cuál es el material de trabajo? Bueno, el material de trabajo también es lo social como material literal. Después también hay materiales que le pertenecen a esa sociedad o a esa discusión social. Está bueno esa parte, sobre todo pensándolo desde la lógica en cómo creció la ciudad, ¿no? La ciudad que ha crecido, digamos, sin margen hacia el este, o sea, se ha tenido que ir siempre hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, lo ha hecho de forma caótica, producto de que no ha sido una ciudad planificada, y eso también se ve como con mayor crudeza en los barrios populares de la ciudad de Rosario, ¿no? Llevar adelante una construcción con espacios también tan reducidos, ¿no? Siempre pienso en esta cuestión de qué te permite como arquitecto aprender de eso, ¿no? Obviamente para mejorar esos lugares o para aprender y poder trabajar, como vos decís, en conjunto. ¿Qué conclusiones sacás? ¿Qué aprendizajes tomás de ahí? Uf, complejísima la pregunta, pero no, primero decir que lejos de, o sea, la facultad y estas distintas asociaciones civiles que van trabajando con el territorio, lejos estamos de conformarnos, o incluso romantizar
la situación de poder trabajar con lo disponible, porque eso es un lugar, es un nicho de trabajo. No, digamos, o sea, nosotros sabemos que los asentamientos irregulares y el hacinamiento y el no tendido de cloaca y distintos tipos de infraestructuras, como la eléctrica, gas, agua potable, etcétera, o incluso calzada o apertura de calles, es un problema que tiene que discutir, se tiene que discutir con el planeamiento urbano, y se tiene que discutir con políticas públicas, y se tiene que discutir con los distintos actores sociales del territorio para lograr acuerdos de llegada de esos servicios a los barrios populares sin necesidad de que haya procesos de gentrificación de esos barrios, porque muchos están vinculados a lugares importantes de un interés paisajístico y en eso un interés inmobiliario muy grande, y lo que primero resulta es, te abro una calle, te cambio al usuario de ese paisaje por un paisaje nuevo y por un usuario nuevo. Entonces, lejos estamos de romantizar eso, lejos estamos de romantizar el trabajo con los barrios populares como algo específico. Ahora sí, lo que hace la universidad es lo que se hace en la universidad, lo que se hace en nuestra facultad, en muchísimos de los casos, muchísimos, por suerte, es aprender a lidiar con lo disponible en términos de si hoy podemos gestionar viviendas, un programa de viviendas para la reconfiguración de un barrio, la reconexión de ese barrio, trabajar estéticamente con lo disponible y no con, obviamente, por decirlo, no para el podcast, no caer con hormigón y vidrio al medio de un barrio popular, porque no es una intervención amable en términos pero lejos estamos de discutir vivienda digna o no vivienda digna en esos términos, ¿no? Eh, y en eso, bueno, nada, creo que tenemos cierta ventaja como configuración los argentinos de el debate de la crisis constante en competencia, por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de Los Ángeles, como una sociedad ordenada, una sociedad que carece de conflictos dramáticos como los que vive Argentina. Bueno, vos ponés un estudiante de la Universidad Pública Argentina en un contexto de una maestría en Los Ángeles, por poner el ejemplo mío, y vuela, digamos, porque no tiene el conflicto constante pero también carga en su espalda el conocimiento construido con los territorios que muchas veces en estos lugares carece, es más pulcro ese tratamiento académico que el involucramiento en el paisaje propio, ¿no? Entonces, lo que decía al principio, esto de romantizar, y lo digo porque fue una discusión allá también, ¿no? Romantizar la pobreza, romantizar el barrio popular es un problema también, hay que tratarlo con el respeto, y como te decía, el caso ideal es, y ahora tenemos un programa que se llama, en la facultad, que se llama asuntos de asuntos indígenas y de colonialidades, que lo que hace es incorporar a nuestra casa de estudio a través de acompañamiento con tutores y recursos económicos bueno, nada, a personas provenientes de pueblos originarios y distintas tribus que tenemos cerca, acá cerca en términos de la facultad, pero en el área metropolitana de Rosario, a los fines de poder formar personas que puedan determinar su propio territorio. Entonces, también se trabaja seriamente con políticas institucionales que que abordan esa cuestión. Rosario, históricamente, por esto que venimos charlando y que ya estamos, que va a ser parte de la conversación todo el tiempo, que es la cuestión de cómo se fue construyendo la ciudad, que es una forma, hablábamos, bastante anárquica, sin una gran planificación, que hoy en día, por sus características y su población, el número de su población, se encuentra con que tiene avenidas tal vez pequeñas para la cantidad de circulación de autos. Hay un problema de conexión entre determinadas zonas que siempre tienen que pasar por el centro y que el centro terminó quedando más pegado al este que al centro de la ciudad, que estaría Avenida Francia y Pellegrini, por poner un ejemplo así claro. Con estas dificultades y además con esta cuestión de lo que vos decías y que referías muy bien de lo que son los barrios populares
y esta construcción que también no deja de ser caótica, al igual que la construcción de la ciudad más, si vos querés, formal, entre comillas, ¿no? Em, ¿Cuáles son los desafíos que vos pensás que tiene la ciudad, que tiene el Estado municipal, para empezar a pensar de ahora en más con estas limitaciones que tiene propias de lo que fue su construcción original, una ciudad que esté más acorde a la cantidad de personas que viven en ella, en cuanto a sus vías de acceso, a su infraestructura, que es un tema que se habla muy poco, ¿no? Pero es la cuestión de su tendido eléctrico, de sus cloacas, de cómo, bueno, eso se va complejizando con los años. ¿Crees que hay una posibilidad todavía de poder planificar eso y pensar una ciudad que incluso en algunos casos tenga que destruir alguna de sus propias zonas para ir agrandándose, mejorándose? ¿Cómo ves ese tema? ¿Lo ves como posible o lo ves bastante difícil? Algunas cosas. Un concepto así rápido. Rosario no está poco planificada, está hiper planificada, diría yo. Está subejecutada en todo caso, en términos de poder entender cómo funciona la determinación de su territorio. Hay distintas problemáticas. Está la creación, o sea, bueno, la creación del ECOM no es un problema, ¿no? Pero aborda una área metropolitana de la ciudad de Rosario con sus 28 satélites vinculados territorialmente, a veces un poco más apartados en términos de desconexión de trama urbana. Pero hay un problema muy explícito. La ciudad de Rosario hace casi, no quiero decir un número por decir, pero pongámosle 15 años, no crece el número de habitantes. Eso quiere decir que si crece ediliciamente, no está creciendo en su población, es decir, que hay un problema de acceso a la vivienda muy grande. O sea, nosotros sabemos, digamos, ¿no? En este caso, que muchos edificios de la costa rosarina, o hasta incluso en Puerto Norte, hay edificios, hay unidades habitacionales vacías, con un montón de dificultades en términos de regularización de obra, final de obra, incluso para muchos de lo que nosotros llamamos la ciudad formal, entre comillas, como bien decías al principio. Entonces yo creo que Rosario hizo uno de los hechos urbanos más importantes de las ciudades de Argentina, que es su apertura a la costa y darle esa cara al río. Una oportunidad que fue muy, muy bien aprovechada en su momento, al principio del 2000, de los 2000, ¿no? De la primera década del 2000, que, bueno, nada, se pone de cara al río con las últimas gestiones de los 90 y termina de abrir esa costa con un paseo de la zona central, de la costa, la zona norte todo, también, y con una discusión que queda todavía por saldar en la zona sur de la costa de la ciudad, frente al río. Ahora bien, creo que la ciudad de alguna manera pierde habitacionalidad porque no ha garantizado las herramientas necesarias para que esas unidades estén ofrecidas directamente a sus habitantes, a sus rosarinos, digamos. Eso explica un poco el crecimiento y el aprovechamiento, en el buen sentido, digo yo, de las ciudades vecinas en incorporar nuevos ciudadanos y ofrecerle una solución habitacional digna, al aire libre, con más esponjamiento, con menos cemento, mejor calidad de vida, con conexiones interurbanas que son un caos porque quizás no están resueltas. Bueno, digo, o sea, la planificación, sí, Rosario está sobreplanificada, subejecutada en todo caso. La otra vez hablando con uno de los colegas que se dedica a urbanismo, me decía que recién para 2050 se van a terminar de construir todos los lotes que hoy están puestos a disposición en el término de loteos y countries y toda esa cuestión. Por lo tanto, no habría problema de acceso al suelo si no fuese por un término económico, porque, digamos, está a disposición. Entonces creo que la ciudad tiene que volver a discutir esas cuestiones, tiene que volver a discutir los intersticios, tiene que volver a discutir el patrimonio con su puesta en valor, el patrimonio histórico en edificios no, pero con su puesta en valor y su reutilización. Un gran caso es el de Montevideo, que pone a disposición sus edificios de valor histórico a través de cooperativistas y efectiva ocupación de esos de esas unidades habitacionales. Por lo tanto, volver a concentrar y densificar el centro de la ciudad no solamente es algo necesario,
en términos habitacionales, sino que es necesario en términos de sustentabilidad y de hacer una ciudad vivible, básicamente. Esto que la ciudad se vacía de noche, ¿no? Y esta lucha que está intentando llevar el municipio adelante con cómo ponerlo en valor nuevamente, luego de haberlo despromocionado quizás en algunos trayectos de las distintas gestiones, bueno, ¿no? Creo que es uno de los desafíos, pero tiene que haber herramientas serias, tenemos que pensar en los estudiantes y en las estudiantes para evitar los centros, tenemos que pensar en la clase media, tenemos que pensar en sectores más vulnerables quizás y volver a promocionar, volver a poner esa disputa de unidades ociosas a disposición de la gente, pues si no, en definitiva. Sí, sí, y además también se da esta cuestión de que yo calculo que desde mi caso es desde siempre, yo tengo 40, así que siempre me pareció lo mismo, que es esta cuestión de, hay una sobrecarga del centro, ¿no? De la zona central, que de nuevo es la zona este de la ciudad, que no, no es más allá del centro, y se deja de lado otras zonas de la ciudad, imagino porque, no sé, el mercado de la construcción o el inmobiliario no la debe considerar rentable. Eso no es algo, es algo que me excede en saber, no lo tengo idea, pero terminás dejando de lado barrios muy bonitos, como puede ser todo lo que es la zona sur de la ciudad, sectores de la zona oeste, pienso en Ascuénaga, tenés muchos lugares de la ciudad que son habitables, desde mi punto de vista bonitos. Quiero hacerlo eso bastante subjetivo como para que no quede de otra forma, y que sin embargo funcionan casi como unidades estancas, ¿no? Digamos, lo que es todo calle San Martín, que tiene su propio centro, ¿no? El oeste con Echesortu, la zona norte con lo que es la Avenida Alberdi. Digamos, ¿cómo hacemos para, en esta sobreplanificación que vos comentás, pero que eso vuelva a tener una conexión y que la ciudad deje de ser tan centrodependiente? Mira, yo creo que había una buena política que se llevó adelante con los centros de distrito, que proponía la descentralización de la ciudad. Bueno, creo que, creo que esa política en su momento, en su programa inicial fue muy bueno. Creo que hay que dotarlo de sentido. Creo que siempre faltó, digamos, dotarlo de sentido y ponerlo más que como un centro administrativo burocrático para el vecino, que es un montón, que es muchísimo, digamos, ¿no? Sí, sí, Eso que no está hay que bueno, eso no lo cuestiona creo que nadie. sí ponerlos como centros culturales, centros infraestructurales, pero a la vida social y cultural de cada sector, no tanto infraestructural en términos de la infraestructura tradicional, ¿no? Que le dé infraestructura a los fenómenos que pasan en la identidad de cada uno de esos barrios que bien identificaste, porque tienen su identidad, digamos, los podés mencionar porque ya tienen una identidad. Entonces, los centros de distrito creo que han sido una buena política hacerlos, ejecutarlos. Bueno, ahora hay un programa creo que buenamente la universidad también pone a disposición de estos centros de distrito las escuelas de oficios para que se desarrollen esas actividades en esos predios. Entonces eso congrega, de alguna manera, en esto que veníamos hablando, ¿no? De las instituciones como edificios y la gente dotándola de sentido, empieza a darle una identidad mucho más fuerte. Igualmente, históricamente se han hecho talleres dentro de los centros de distritos, y eso creo que es lejos de ser una problemática a la hora de densificar, porque también uno puede densificar en función de cada uno de esos distritos, y volver bueno, nada, ¿no? Ir articulando. Grandes ciudades del mundo, Los Ángeles, Londres, bueno, Londres es un concepto, un conglomerado de ciudades, Los Ángeles también, digamos, y cada una tiene su centro y su particularidad. El problema es cuando no terminamos de dotar de infraestructura a esos centros y que terminen de ganar su identidad, porque inevitablemente tenés que volver a traer a la gente al centro originario que quisiste descentralizar en algún primer momento. Claro, yo te lo preguntaba también en el sentido de cómo hacemos para permitir que haya una mayor circulación entre cada uno de estos espacios, digo. Está bien que para eso después tenés que tener un transporte que esté a la altura de las circunstancias y que permita esa movilidad de las personas, siendo que Rosario es una ciudad bastante amigable para la bicicleta, por ejemplo, ¿no? Por sus dimensiones y demás. Pero tal vez, como pasa, viste, en Pichincha, ¿no? Que se pusieron todos los bares de moda, pero no deja de ser el centro. Digamos, ¿cómo hacemos
que poder habitar toda la ciudad, ¿no? En la medida de lo posible. Me parece ese es el desafío, ¿no? Ese es el desafío de respuesta, claro, que no tengo acá. Y el urbanismo es un proceso hiper lento, eh, que incluso va mucho más lento que las determinaciones. Yo participé del Consejo de la Ciudad como asesor durante 8 años, de la Comisión de Planeamiento y Urbanismo. Y claro, digamos, ahí también la discusión de qué ciudad queremos se da todo el tiempo, pero se da mucho más rápido de lo que nosotros incluso podemos. La política es mucho más rápida que los hechos urbanos, incluso. Entonces, uno para tomar esa evaluación sobre los éxitos que tuvo tal política para promover cuestiones como las que estás mencionando, se hace más a largo plazo. Un claro ejemplo, bueno, los centros distritos, pero ahora tenemos el polo tecnológico por Avenida Yolas, creo que es. Que es Eh, muy lindo lo que se hizo ahí, digamos, Es también. precioso, o sea, la verdad que es un edificio recuperado del ex Batallón 21, eh, que, no sé, pocas veces visto en nuestras regiones, esa puesta en valor, la vinculación de las empresas en ese sentido. Entonces, yo lo charlaba con Ricky Kingsland, arquitecto y urbanista de nuestra casa de estudio, además también expresidente de LECOM. Digo, expresidente o director, bueno, se me confunde ahí los roles porque el intendente de la ciudad, no sé si es presidente o director, pero más allá de eso, me decía, yo pretendo para el sur de la ciudad una región innovadora, que pueda ser promotora de venta de servicios, digamos. Y tenés el puerto vinculado en la salida del sur y tenés la zona industrial productiva de suroeste de la circunvalación con todas las empresas, ejemplo en la región y en Argentina. Bueno, todo eso él lo imaginaba de esa manera. Se te pueden ir 30 años de gestión en que eso empiece a ser, siquiera. Porque jugás con pujas económicas y de discusiones territoriales e intereses hasta geopolíticos de cómo posicionar ese, digamos, ese tema en el territorio de la ciudad de Rosario. Ahora, el polo, sin duda, haya tenido ya ese impacto o no, el polo tecnológico desarrollado en ese lugar, ya para mí es un acierto. Pues tiene que estar acompañado de vivienda de carácter social o vivienda vinculada a la posibilidad de arraigo de los barrios vecinos en su lugar de origen y cómo articular buenamente con ese edificio que parece de otro país casi, digamos, en términos de avance tecnológico y hasta incluso de puesta en valor de los edificios originales. Sí, ni hablar. Yo pensaba también mucho cuando vos estabas haciendo este repaso en cómo le cambió la cara a toda la zona sur, la revitalización de calle San Martín. Y estamos hablando de Totalmente. una avenida, ¿no? Digamos, y cómo eso impacta positivamente en todo ese ambiente, no solamente en la circulación de personas, en la circulación de bienes, en el desarrollo de comercios, digamos, le da otra cara, otra vista. Sí, el tramo sur, digamos, ¿no? Todavía queda mucho más sur después del tramo comercial de San Martín, ¿no? Pero tiene una puja económica comercial casi tan grande o más que el centro histórico de Rosario, tanto como también Mendoza, calle Mendoza en su tramo de Chesortu. Digamos, ¿no? Una actividad comercial que vos pasás un domingo y tenés que ir despacito porque la gente va cruzando la calle de un comercio al otro. Bueno, digamos, una actividad donde el ciudadano habita el espacio público, sea por términos comerciales o sea por paseos incluso, eh, muy bien logrado, espontáneamente y planificadamente también, ¿no? Pero quisiera para ir cerrando la conversación que me des alguna impresión de ciertos barrios de la ciudad que son como, que llaman mucho la atención por medio, por lo icónico, ¿no? Me refiero un poco, por ejemplo, Parque Casado, ahí en Lagos y 27, con esa forma toda de rombos. ¿Qué pasaba por la cabeza de quienes pensaban estos lugares, digamos? ¿Qué se buscaba con este tipo de diseños barriales? También no sé, por ejemplo, Ruchi, que tiene esa forma también triangular, con esa plaza en el medio de que se van bifurcando todas las calles, el parque, obviamente, de los ferroviarios, el barrio inglés.
¿Qué había en la cabeza de la gente que pensaba esos lugares? ¿Qué buscaba para vos? ¿Qué intentaba comunicar con esos lugares? A ver, no lo sé a ciencia exacta, porque además tampoco quiero caer en datos que algún urbanista, y nosotros en nuestra casa de estudio tenemos 3 cátedras de urbanismo con expertos absolutos, investigadores, doctores, investigadores Especulemos categoría desde uno. el Bueno, gusto. Especulemos desde el vamos placer visual, digamos. desde la vista del peatón y un ciudadano que obviamente entiende el del tema, pero que encuentra en estas excepciones a la configuración de damero que tiene el resto de la ciudad, que al rosarino le fascina, porque uno se ubica rápidamente. Pero después nos volvemos locos cuando vamos, no sé, a Europa o alguna ciudad vinculada a un accidente topográfico más complejo, o vamos a Córdoba y no encontramos cómo llegar a un lugar, digamos, ¿no? Nos perdemos en excepciones que para cualquier persona serían normales, ¿no? Nosotros en La Pampa, en este vértigo horizontal, ¿no? Citándole un poco a Javier Mendiondo, un colega, nada, encontramos que cuando algún urbanista hace un accidente que se va del damero, qué excepción que encontramos acá, pero además también esto que decíamos antes, lo vuelve bello, lo dota de una identidad que hace la excepción e identificamos en estos barrios cosas que suceden que no suceden en la vista de una sola perspectiva, larga. Bueno, para poner en términos urbanos, cuando uno cruza las visuales genera más seguridad, porque uno permite estar observado y ser observado y observar todo el tiempo a su vecino. Bueno, hay cualidades que empiezan a surgir ahí de apropiación, de saber que vos sos de ese barrio y no de otro, ¿no? O que lo único que cambió es la altura de la construcción dentro de la manzana, o digamos, ¿no? O que tenés una cortada pasante. Las cortadas son magníficas. Yo crecí en una cortada de los 10 años. La cortada es la excepción. Jugar a la pelota en el adoquín, ¿no? Eh, digo, desde la. Yo siempre me parece que esos accidentes tienen que pasar. Esos diseños tienen que buscar que estés en ese lugar y no en otro, todo el tiempo, porque hace la identidad y hace la apropiación, creo yo. Inclusive te da esta cuestión del misterio, ¿no? De poder recorrer estos lugares sin esta seguridad como la que vos marcás de la cosa de la manzana cuadrada. A mí me resulta muy fascinante eso de todas estas construcciones, de poder ir a un lugar y conocer a alguien de ese barrio y que te diga, no, deja, vamos por acá, porque si no nos perdemos, ¿no? Si no te vas a perder, no vas a saber cómo salir. Yo Me te parece que acompaño, yo te claro, acompaño, porque y tiene algo maravilloso, ¿no? Que es la cuestión de volver a sentir algo de misterio en una ciudad que tal vez por esta característica para ser segura, le quita esa cosa que también es maravillosa. bueno, la seguridad es un tema eh, interesante en los diagramas urbanos por esto, ¿no? Por los espacios comunitarios compartidos, cómo la construcción de seguridad se hace en el conocimiento del otro, evitar los procesos de gentrificación que cambian a los actores del barrio y cambia a esa seguridad compartida, los espacios de cuidado compartido de las infancias, los espacios para las mujeres y los cuerpos feminizados, de las minorías, cómo habitan nuestros adultos mayores la urbe, cuáles son los espacios de urbanos y el diseño amable para que esto pueda suceder, ¿no? Bueno, todas esas discusiones creo que en estos modelos de ciudad, estas particularidades de estos modelos de ciudad en los distintos complejos habitacionales, porque 27 y Lagos, hay un Fonavi ahí, no me acuerdo si era Fonavi ahora en este momento, Sí, ese era un pero bueno, Fonavi. creo Ese que es era Fonavi. Fonavi. Bueno, uno ve que esa planta baja de alguna manera funciona, la gente saluda y las generaciones y generaciones van pasando porque hubo un reconocimiento también a una demanda social en ese momento y bueno, la gente se apropió de esos lugares. Distintos Fonavi han funcionado mejor, otros han funcionado peor, pero Bueno, eso me lleva a la pregunta también de la cuestión del espacio, ¿no? Los Fonavis, sobre todo ese que vos decís de 27 y Lagos, la verdad que los departamentos son extremadamente cómodos, espaciosos.
Es una construcción también pensada en no una persona hacinada, sino todo lo contrario, digamos. Por más que son construcciones así muy cuadradotas, pensaban también en un espacio agradable para el que la tiene que habitar. Es que uno cuando, bueno, sí, es Aunque sea toda por la... espacio, ¿no? Digamos. esto- uno no puede ser malo con la gente y ponerlo a vivir en en una caja de zapatos, eso Pasa desde ya mucho, igual, convengamos que sería muy sucede. bueno que eso suceda. Y después también hay un problema que los proyectos de carácter de interés social en términos de resolver una problemática social, más no una ecuación económica, no tienen por qué ser baratos, digamos, barato en el todo sentido de la palabra. Entonces, pero eso es una política de Estado, eso es una determinación de funcionarios públicos queriendo tener viviendas dignas, viviendas, no hay ni dignas ni dignas, tiene que ser una vivienda, ¿no? Cumplir con todas las funciones que tiene que tener cualquier otro tipo de vivienda, solamente que la acción del Estado es resolver un problema habitacional, más no una ecuación económica de puja de especulación inmobiliaria, que bien tiene un juego muy bien desarrollado en la ciudad, nadie tiene que ayudarla para que eso funcione, porque funciona por sí mismo, funciona mejor de lo que esperamos, más el rol del Estado tiene que ser otro, que vaya a solucionar lo que eso provoca como déficit muchas veces. Entonces, esa balanza hay que trabajarla todo el tiempo, para que puedan convivir las dos pujas, digamos, ¿no? Pedro, te agradezco muchísimo la charla. Estuvimos conversando con Pedro Ferracini. Muchas gracias, Pedro. Te agradezco este tiempo. No, muchísimas gracias a vos por contactarme y bueno, nada, tomen esto como una opinión descontracturada, pero con la validez de la disciplina y sabiendo que hay expertos dentro de nuestra casa de estudio que pudieran hacer de cada uno de estos temas una tesis doctoral tranquilamente. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.